política. Daniel Noboa asumió oficialmente su segundo mandato como presidente, esta vez por 4 años completos. Su discurso ante la Asamblea Nacional no fue uno más, fue una pieza cuidadosamente diseñada para posicionarse como un líder decidido, confrontador con las mafias y reivindicador del futuro. Habló de dignidad, progreso, mano dura contra el crimen y reformas estructurales. Pero también dejó preguntas sin responder. ¿Estamos ante un cambio determinante en la política nacional o ante una nueva narrativa cargada de promesas? Para analizarlo con la claridad y agudeza que exige el momento, vamos a conversar con el doctor Andrés Páez, reconocido analista político, ex legislador y uno de los observadores más lúcidos del escenario nacional. Doctor Páez, usted, bienvenido. Usted ha seguido de cerca la política ecuatoriana durante décadas. ¿Cómo interpreta el tono y contenido del discurso de posesión del presidente Noboa? ¿Qué lectura política le merece? Muchas gracias, Juan Javier. Buenos días. En primer lugar, yo creo que hay que entender que era un mensaje a la nación, un discurso de posesión, de asumir el mando, y me parece que en ese contexto lo que expresó el presidente nos llenó de satisfacción a los ecuatorianos, porque vimos a una persona que nos dio un mensaje sólido, contundente, y que nos diseñó el futuro que él se responsabiliza en construir para todos. Como es obvio, no era un informe a la nación, era un mensaje. Y al no ser un informe, no había necesidad de citar cifras concretas. Pero siendo un mensaje de inicio de mandato, me parece que dejó una gran satisfacción en la inmensa mayoría de ecuatorianos que vemos con optimismo este punto de partida y que también reflexionamos sobre lo que se viene. Es decir, una cosa es la efervescencia del día de la posesión, el glamour que derrochan algunos personajes, la alegría de algunos de ellos, la satisfacción de haber ganado las elecciones y conseguir el máximo o la máxima posición del país, pero viene en adelante una realidad que tiene que ser encarada con una gestión gubernamental contundente. Ese discurso del presidente ahora tiene que aterrizar en la vida de los ecuatorianos, en el día a día. La gente le importa poco las cifras de cuánto es la deuda externa, cuánto es la polución, cuánto es el riesgo país. Lo que la gente necesita en su día a día es parar la olla. Y para eso necesita seguridad, empleo, que sus hijos puedan ir a la escuela, que haya cupos en las universidades, que las medicinas estén en las perchas de los hospitales, de los centros médicos, cosas básicas. Y en eso es lo que tiene que aterrizar todo el mensaje del presidente. Por eso la tarea gubernamental no solamente que tiene que ser de una alta eficiencia, sino que también tiene que ser muy rápida, porque la gente tiene represadas una gran cantidad de expectativas y el gobierno tiene que entender que la rapidez con la que se atiendan esas expectativas va a permitir que vaya ampliando su base política y electoral, por supuesto. Doctor Páez, ¿cuáles son, a su juicio, los principales riesgos políticos que enfrenta el presidente Noboa en esta nueva etapa? ¿Y cuáles serían sus principales oportunidades? El mayor enemigo del presidente Noboa, bueno, tiene varios. Está la Corte Constitucional, entre los primeros, porque guarden esta entrevista. Ya verán ustedes todo lo que puede hacer después de lo que ha hecho la Corte Constitucional, que por cierto ha tenido aciertos y yo he sido el primero en reconocerlos y felicitarlos. Pero es un megapoder que está, según ellos, por sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hacen lo que les da la gana. Incluso han cambiado la Constitución.
se dan el lujo de disponerle a la Asamblea a dictar leyes a su gusto. Ese es un tema que el presidente Noboa lo tiene que observar con especial cuidado. Segundo, los grupos que están ligados a la criminalidad, como la RC, se repliegan, pero no renuncian a sus actividades. Ahorita están todavía sintiendo los efectos de una derrota categórica que les infringió el presidente Noboa, pero ellos están preparando su arsenal y sus actividades para seguir en su propósito del caos y de la violencia. A eso han jugado en el gobierno de Moreno, cuando ya se les viró todo el gobierno de Lasso y este primer mandato que tuvo el presidente Noboa. Y seguirán en eso. Es un error pensar que porque se les derrotó, ya van a quemar las naves de ellos y que se van a ir a su casa en santa paz. Eso no va a pasar. Ellos van a seguir. Y como desgraciadamente están ligados a grupos criminales, son esos grupos criminales los encargados de hacer el caos y la violencia. Entonces, en segundo lugar, me parece que ese es un tema importante a considerar. Y en tercer lugar, están las necesidades de la gente, especialmente la pobreza. Si es que se le reduce la pobreza al país, también se le quita postulantes a las bandas criminales, a las pandillas, a la gente que está reclutando gente pobre para vincularla a las actividades delictivas. Pero el mejor negocio de un país es sacarle a la gente de la pobreza, porque de esa manera los que más tienen pueden disfrutar de su riqueza. Si uno de los problemas de la gente que tiene es que no pueden disfrutar de la riqueza, no pueden viajar a ningún lado, no pueden ir tranquilamente en la noche a un restaurante porque les asaltan, porque en la carretera es un peligro, porque en el semáforo es un peligro, porque si dejan la casa sola también es peligro, si están dentro de la casa es un peligro, porque vivimos las secuelas del correísmo que nos dejó un país al revés. Es curioso, es quizá lo que Leopoldo Benítez Vinuesa escribió allá por los 60 en el Ecuador, Drama y Paradoja. La gente honesta y trabajadora vive tras las rejas y los delincuentes están felices en las calles, en las plazas, porque han tomado el control de la ciudad gracias a las leyes correístas que son tan contemplativas que les han dado todo tipo de poderes con el respaldo de la Corte Constitucional. Vuelvo al punto donde comencé. Entonces, sí creo que estos temas tienen que ser rápidamente condensados por el presidente de la República y entender que se trata de hacer una gestión política. Hay que entender que una cosa es la gestión gubernamental y otra es la gestión política, y que tienen que empeñarse en una gestión política rápida, eficiente y de resultados, porque esa es la mejor forma de devolverle al Ecuador condiciones de seguridad, de empleo. Si es que no hay una actividad política realmente vehemente, toda la actividad gubernamental se puede diluir. Andrés, buenos días. Con Andrés Páez tenemos una magnífica relación desde la época del Congreso 2003-2007, en donde fuimos compañeros, y es un muy querido amigo mío. En épocas en que en el Parlamento habían buenas relaciones y no había odiosidad. Él era un combatiente diputado, en esa época así se nos llamaba, de la izquierda democrática y del Partido Social Cristiano, partidos históricamente enfrentados, inclusive en ese Congreso, pero la relación se mantiene afortunadamente hasta el día de hoy. Así que un abrazo a Andrés, además un hombre con dilatada carrera política, fue candidato a la vicepresidencia con Guillermo Lasso en el 2017, ha sido varias veces legislador y un excelente observador político. Andrés, ya en materia política actual, el presidente Noboa no va a gozar de algo que suelen gozar los mandatarios cuando son elegidos por primera vez. Es decir, un periodo de 3, 4 meses en que la gente espera que el presidente de turno conozca el palacio, conozca la situación del país. Quizás en poco tiempo se le vengan como boomerang dos escenarios. El primero
el escenario de que no se le puede meter ya mucho la culpa al pasado, porque el pasado inmediato es él, incluso ya gobernó año y medio. Y el segundo, el tema de la relación con el legislativo. Hoy el gobierno controla el legislativo a través de su presidente Nils Olsen, a través de un bloque mayoritario. Vamos a tener la primera prueba de fuego ahora con este proyecto de ley relacionado contra el crimen y la economía criminal. En fin, entonces, si es que esto pasa bien y si es que la relación se mantiene bien entre ejecutivo y legislativo, tampoco ya el presidente va a tener ese escudo político que antes tenían otros de que quiero hacer las cosas, pero el legislativo no me lo permite. Si es que las cosas no comienzan a cambiar con relativa rapidez, ¿tú crees que eso puede afectar políticamente la imagen del presidente? Bueno, primero, gracias, Pocho, por tus palabras. El afecto es idéntico y te mando un gran abrazo. Lo que tú dijiste es una cosa que el país extraña. Recuerdo claramente que hasta el año 2007, cuando llegó la mafiosa secta al poder, las relaciones interpersonales entre adversarios eran esas, cordiales, de mucha camaradería, respetuosas. Pero cuando llegó la mafiosa secta al poder, dijeron: todos ustedes son enemigos, no son adversarios, y nos trataron como tal. A algunos nos atropellaron de las más diversas formas, pero no es la ocasión para hablar del tema. Sobre lo que tú mencionas, yo quiero decir que, muy a pesar de que ya Noboa ha terminado un primer mandato, de todas maneras va a tener unos meses de luna de miel. Una luna de miel con un electorado que está entusiasmado con la elección, que está ilusionado y que necesita recibir señales claras y categóricas de que va a haber una transformación profunda y sobre todo que hay una coherencia entre las palabras del presidente y los actos del presidente. Porque la gente no solamente que es muy sensible y percibe rápidamente los acontecimientos, sino que ahora, a diferencia de años atrás, la gente está muy informada y rápidamente informada, porque ya no espera a leer el periódico o a escuchar las noticias del mediodía o a ver el noticiero de la noche para enterarse de algo. La comunicación es instantánea a través de la tecnología que nos llega a través de los teléfonos celulares y por lo tanto la gente está muy informada. Eso significa que vivimos en una sociedad de una especie de enorme gran hermano que está sobre los actos de las personas, especialmente de quienes están en el ejercicio del poder, y por esa razón creo que el presidente tiene que aprovechar esta luna de miel para dar golpes contundentes que vayan consolidando su imagen y que vayan debilitando a su gran adversario político, que sin duda es el correísmo. Pero el presidente también tiene que considerar que en su victoria electoral hay un componente de anticorreísmo que es fundamental, y ese anticorreísmo merece y demanda mensajes claros y categóricos del presidente de que se va a desmontar la siniestra estructura que fue edificada durante la década saqueada, de manera de que la situación del país vaya recobrando normalidad y volvamos a enarbolar la bandera de la dignidad nacional que fue pisoteada durante 10 años. Entonces, yo creo que a pesar de que tienes razón en lo que tú manifiestas, de que ya tuvo un periodo que digamos fue una especie de primer mandato, un periodo de entrenamiento y de acoplarse a la necesidad del país, ahora la gente va a esperar con muchísima rapidez que los cambios se den de manera inmediata. No obstante, hay todavía unas semanas, diría yo, de luna de miel que el presidente tiene que aprovechar para conseguir ir sentando las bases y dar mensajes contundentes de cuál es la dirección hacia la cual el país se dirige. Estamos conversando con Andrés Páez. Bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Parte de los ofrecimientos que hizo el presidente durante su discurso del 24 de mayo y en la entrevista del día anterior con Yanedi Nostroza fue volver eficientes a las empresas públicas. Y este es un ofrecimiento no menor, es un gran ofrecimiento
momento mencionó la situación de Petroecuador, cuyos balances están auditados solamente hasta 2021, que están en proceso de auditarse, y en ese sentido y en ese contexto, la necesidad de tener empresas públicas auditadas, incluso para que se empiecen a comportar como empresas privadas. Pero parecería que este asunto, que puede ser un tema de gestión y económico, se vuelve un problema político, porque al final las reformas en estas empresas están estancadas y trabadas por ciertos intereses políticos. ¿Cuál es su visión y cuál sería su recomendación para destrabar todo esto que parece un hoyo negro? Gracias, María Sol. El presidente tiene que hacer una limpieza al interior del sector público. Hay mandos medios que son los que boicotean la gestión. Lenín Moreno lo ha dicho. Lazo lo vivió en carne propia. Y Noboa lo ha vivido en SELEC, en CENEL, con mandos medios dedicados a boicotear la tarea del gobierno para que no haya luz. Es que no tienen escrúpulo alguno porque son correístas de hueso duro. Se descubrió a personajes que estaban boicoteando para que la gente no tenga luz, solo por hacerle daño al gobierno. Es gente que no tiene el menor escrúpulo. El gobierno tiene que hacer una limpieza de ciertos mandos medios y tiene las herramientas para eso. No digo que tiene que haber una expulsión de 400,000 personas, no, de ninguna manera. Eso incluso provocaría un enorme problema social. Pero tiene que haber una limpieza de aquellos mandos medios que sirven a la tarea del boicot y sabotaje del correísmo. Y esos mandos medios son los que controlan las instituciones, porque son los que frenan los informes, los que pierden los documentos, los que generan un mal ambiente, los que provocan confrontaciones, conflictos, los que traban absolutamente todo. Y eso está enquistado en todas las instituciones del Estado, aparte que hay que desaparecer unas cuantas que no tienen ningún sentido. Entonces, sí creo que una primera tarea del gobierno, tangencialmente o paralelamente a otras tareas que son de enorme importancia, esa tarea es una tarea apremiante para el gobierno. Sin embargo, a la par hay que enfocar que hay asuntos que tienen un impacto político en la población, que son las medicinas en los hospitales, las camas disponibles en los centros médicos y hospitales, los cupos para los chicos, para que los chicos puedan entrar a la universidad, el acceso a las escuelas primarias y secundarias, los patrullajes de la policía, el cambio de esa barbaridad que significa el Código Penal lleno de garantías para los delincuentes y que deja en indefensión a las víctimas. Hay que dar un vuelco total a eso. La eliminación del garantismo penal que está en la Constitución de Montecristi. Es decir, hay varias cosas que se tienen que llevar paralelamente. Y una de las que usted ha enfocado es precisamente esa, sanear el sector público, porque si no le van a seguir boicoteando gente que además está cobrando dinero de nuestros impuestos para boicotearle al gobierno porque no les interesa el país. Lo único que les interesa es cumplir las órdenes que reciben desde Bélgica, desde México y fundamentalmente desde Venezuela. Y esas órdenes son buscar el fracaso del gobierno, porque no les importa otra cosa que eso, que fracase el gobierno, para ellos volver al poder, regresar a terminar de saquear el país y convertirle al Ecuador en otro satélite de la mafia venezolana. Entonces, no podemos nosotros perder de vista esto, y el gobierno tiene las herramientas para hacerlo. Se lo dije al gobierno de Lazo de manera pública en una entrevista con Carlos Vera, y ahora lo vuelvo a decir, las herramientas están en la propia Constitución de Montecristi y hay que darles de su propia medicina.
Andrés, muy buenos días. Oscar del Bruto lo saluda. Bueno, por un lado, usted nos dijo que los grandes enemigos que veía del presidente Noboa en este momento era la Corte Constitucional, habló de este contubernio que entiende usted ahí entre la Revolución Ciudadana y los grupos de delincuencia organizada, pero habló también de las necesidades, que son muchísimas, de los ecuatorianos. Y por el otro lado, nos dijo que era importante para el gobierno mantener este apoyo político que tenía con resultados que la gente pueda ver y que sean rápidos además, ¿no? Hablo de gestión y rapidez en estos resultados. Entonces, si usted estuviera ahí, si usted fuera presidente o si de usted dependiera, ¿por dónde empezar? ¿Dónde debería el gobierno encontrar estos resultados que sean victorias, digamos, rápidas y que le den este apoyo que necesitaría para las cosas más grandes y de más largo aliento? Gracias, Oscar. Buenos días. En salud, el tema de la medicina en los hospitales. La gente dice, es que antes había medicina en las perchas. Claro, compraban al triple de precio. Y además había un caudal enorme de dinero por el precio de petróleo, que no es la situación de ahora. Pero hay que llenar las perchas de todos los hospitales para que la gente pueda tener no solo paracetamol, sino antibióticos, antiinflamatorios, medicinas, insumos para las cirugías, camas para los hospitales, quirófanos que sean nuevamente puestos en funcionamiento para que estén al servicio de la gente. El tema salud es crucial. El segundo tema es los cupos para las universidades. Ahí hay un gran problema porque muchos padres se sienten frustrados porque sus hijos no logran un cupo para estudiar en las universidades, y por eso hay que apostar también a la educación técnica intermedia, que fue también eliminada por la salvajada de la década saqueada. ¿Cómo se pueden imaginar que hayan liquidado al CECAP? El CECAP todavía existe, claro, como institución, pero le dejaron desguarnecido, le dejaron desarticulado. La formación técnica es fundamental y nuestras industrias, nuestro sector productivo necesita eso. Entonces hay que trabajar en la formación técnica intermedia. Tercero, hay que trabajar agresivamente en la capacitación gratuita de la gente. Hay que montar una plataforma de capacitación urgente para que la gente pueda de lunes a domingo, 24 horas, acceder a esa capacitación y obtener capacitación gratuita, como sucede en experiencias de otros países que las conozco de cerca. El tema de la inseguridad tiene que acometer en reformas profundas al Código Penal. Ya es hora de que el Ecuador asuma la figura de la cadena perpetua para ciertos delitos. Hay que acabar con esta alcahuetería de supuestos penalistas que eran unos empleaduchos de fiscalía no hace mucho y que salieron millonarios de la fiscalía y ahora se dan de grandes penalistas y son los que defienden el garantismo de Farajoli, este argentino, que es el que inspira todas estas reformas y que está acusado en Argentina de ser proxeneta y dueño de burdeles en los departamentos de su propiedad. Hay que leer esto en el YouTube. Entonces, hay que acabar con el garantismo y hay que hacer profundas reformas al Código Penal, porque la gente también se molesta mucho de que les meten preso porque les han agarrado al delincuente en su barrio, y a la mañana siguiente regresa el delincuente con otros delincuentes a amenazarles y a cobrar venganza contra la gente del barrio en donde los agarraron. Entonces hay que acabar con ese código penal lleno de garantías para los delincuentes y pensar en un código penal a favor de las víctimas. Eso va a ser un mensaje muy potente para la población, muy potente. Y creo que en materia de empleo se puede hacer un trabajo verdaderamente importante. En unidad con las empresas. Hay un proyecto muy bueno de la actual ministra de Trabajo que se llama La Ruta de la Empleabilidad y que ha conseguido fuentes de trabajo para las personas, y hay que pensar en que el populismo laboral de la década saqueada tiene que ser revisado, porque no se puede hacer campaña electoral con el Código del Trabajo en la mano. Eso fue una estupidez, lo dije en ese entonces y lo vuelvo a decir ahora. Hay que dejar, lo más importante de la legislación laboral es que la gente tenga empleo. A la gente lo que le interesa no es un decálogo de 400,000 derechos, lo que la gente quiere es tener trabajo y que le paguen un sueldo básico y que le afilien al seguro social y que tenga garantías mínimas. Eso es lo que quiere la gente.
Entonces hay que pensar en una profunda reforma laboral pensando en las necesidades de empleo de las personas. Y creo que esa es una meta que se puede conseguir. Luego tenemos el tema de la seguridad social. Hay que hacer una reforma a la seguridad social para consolidar el sistema de pensiones y el fondo de seguro, el fondo de salud, que son los más sensibles para la gente en su día a día, y creo que en eso hay un gran trabajo que está llevando Eduardo Peña adelante y que hay que profundizarlo. El tema de la seguridad social de los jubilados es algo de enorme sensibilidad y el presidente tiene que entender que tiene a su mano una enorme cantidad de herramientas políticas que están totalmente subutilizadas, pero que el correísmo las utilizó con enorme eficiencia, porque hay que reconocer que ellos utilizaban todo lo que tenían a la mano con una eficiencia política mayúscula. Y creo que el gobierno tiene que entender que esas herramientas que están subutilizadas las tiene que poner a funcionar, porque este conjunto de acciones de carácter gubernamental tienen que estar acompañadas de una gran tarea de carácter político para ampliar su base política, porque una cosa son los logros gubernamentales y otra cosa son los logros políticos. Van a la par, sí, pero su manejo es diferente. ¿Tienen puntos de coincidencia? Por supuesto que sí. Hay que trabajar para amalgamar la gestión gubernamental con la gestión política, y creo que ese es el desafío más apremiante que tiene el gobierno en este momento. El presidente Noboa ha trazado una hoja de ruta ambiciosa, ha prometido guerra al crimen organizado, transformación del Estado y dignidad para un país exhausto. Pero entre el discurso y la realidad hay un terreno que se llama gobernar. Ahí donde se enfrentan la voluntad política, las limitaciones estructurales y el peso del pasado. La ciudadanía quiere resultados, no solo palabras, y el reloj ya está corriendo. Gracias por acompañarnos en este análisis, doctor Páez. Seguiremos observando y opinando, como siempre, con sentido crítico, porque Ecuador se lo merece. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, un abrazo a todos y muchas gracias. Un abrazo. 9:19, Eduardo Granizo nos escucha desde Nueva York, Maggi Cristóbal Cruz desde el Bronx, José Hermógenes Gaona Hidalgo desde Elizabeth, New Jersey. Mire usted, y también a David Menoscal, que nos escucha acá en Guayaquil. Para todos ellos que siempre reine la luz, pero no la luz eterna, sino la luz de tu casa, por si acaso, y para que ellos nunca la pierdas. Por eso tienes que tener tu generador a gas de Generac, los verdaderos guardianes de la energía. Ahora también generadores industriales a gas Generac. Contáctalos en @prosol.es o al WhatsApp 0980 84 11 47. Y si está muy estresado, ya sabe, el mejor spa de San Borondón es Aqua Spa en Buenavista Plaza frente al 911. Facilidad de parqueo, seguridad, atención primordial con tecnología de punta, y además de lunes a domingo te atiende Aqua Spa en Buenavista Plaza. Bueno, cuando el Pochito recién llegó a este programa, gritaba y gritaba. Hace 6, 7 años. Qué barbaridad. La gente dice, oye, pero dile al Pocho que no grite tanto. Entonces, como no pude hacer nada, yo le daba unos agüitas de valeriana. Él se tomaba, claro, ¿se acuerda que tomábamos valeriana? Claro, usted, usted tomaba, me suena a choclón. Usted no más. Usted tomaba, era azúcar con valeriana. Poco a poco le fui quitando un poco el azúcar, le puse stevia y tomaba valeriana. Usted ya, vea, estuvo más calmado. ¿Y ahora pero qué tomo? Pasinerval, pues. Usted ya se le estoy más que nunca con Pasinerval. Me tiene, le hicieron Inception también. Me tiene relax. Relax. Se le fue la ansiedad, se le fue el estrés, el griterío, el insomnio nervioso. Ya duerme como... Usted se agú cuando duerme. No, pues ya me acuerdo al día siguiente. Bueno, un producto 100% natural con extracto de Pasiflora. Pasinerval, cuando juega tenis el Pochito le doy Pasinerval, ya no rompe raqueta el Pochito. ¿Usted se imagina si yo no tomara Pasinerval a cada rato mientras estoy durmiendo, que suene ese celular? Y oiga, gracias a Pasinerval. Pero eso se soluciona poniendo en silencio el teléfono. No hace caso, y lo chévere de Pasinerval es que ahora ya no solo viene en jarabe, también en pastillas. Pobre la esposa del Pochito, ella se toma
4 para Sinerval y se noquea con el chipote chillón del chavo. Una heroína. 4 para Sinerval para el celular y 1 para mí. Pues, qué barbaridad. Aguantarme a mí 5 para Sinerval. Señora. Son las 9:21. La mejor tecnología la tiene la familia Supremo de Pinturas Unidas. Recubrimientos de ultra alto rendimiento, bajo olor y antibacteriales que protegen tus superficies de hongos y bacterias. Dile 3 veces sí a tu economía con los productos de Unidas.